Bueno, vamos a hacer un recordatorio de lo que la semana pasada nos compartía el pastor acerca de 4 enseñanzas o perlas, como él comentaba, acerca de lo que Jesús enseña a sus discípulos y por lo tanto a nosotros. La primera enseñanza habla acerca de los tropiezos o de los escándalos. Y el hacer pecar a alguien, hermanos, o el dar un mal testimonio a otra persona con una palabra, con nuestra actitud, es sinónimo, o para el Señor es una falta muy grave, porque Él mismo dice ahí en el versículo 2 que mejor es atarse una piedra de molino en el cuello y echarse al mar. Y una piedra de molino eran unas piedras muy pesadas, en la cual había una en la parte acostada y otra levantada, e iba moliendo el grano, de tal manera que el que se ataba a una piedra en molino y se echaba al mar nunca iba a salir. Y desgraciadamente, a los que hemos estado o tenemos en el camino del Señor algunos años, hemos visto con tristeza muchos malos testimonios de gente que acude a congregaciones cristianas, ¿sí? Por eso, hermano, es muy importante cuidar nuestro testimonio. Podemos dar un testimonio aquí, pero el de afuera, ¿qué tal? Podemos escondernos del pastor o de los hermanos, pero de Dios nunca. La segunda enseñanza nos habla del perdón. Del perdón. ¿Cuántos creen, levanten la mano, que es fácil perdonar? Es difícil. Sí es difícil, hermano. Es difícil perdonar genuinamente. Porque en muchas ocasiones le decimos, o sea, ofendemos a alguien y dice, ay, hermanito, perdóname. Así hasta con risa. Oh, hermanita, si te ofendí, perdóname. Eso no es un genuino perdón. Un verdadero perdón es aquel que te duele haber fallado primero al Señor y después a la otra persona. Yo les voy a contar un breve testimonio. En una ocasión, hace muchos años, empezaba una campaña evangelística y estaban ya en los cantos de adoración, todo muy bonito, y el evangelista, un dominicano, se acerca a mí, yo estaba en otro lado, y dice, hermano, presénteme. Y como en los folletitos de Chic, pasé saliva. ¿Yo por qué? O sea, por dentro, no le dije, pero yo dije, ¿por qué? Terminó el canto, subí, y la persona que estaba ministrando me dijo, ¿qué haces aquí? Vas a matar el servicio. Cuando yo llego al púlpito, le dije, Señor, yo no soy el que he querido estar aquí, ¿sí? Yo solamente estoy obedeciendo. Y hice una pequeña oración, pero con mucho dolor. Y después ya presenté al hermano y el culto nunca murió, ¿verdad? Por si tienen ese interrogante. Pero en los siguientes días me vino, y yo sé que fue Dios, me recordó que esa persona que me había dicho eso, aproximadamente un mes antes, había orado por muchos hermanos y entre ellos por mí. Y me dijo, bendice, que me bendijera y que me usara en el servicio de Él. Y digo, Señor, creo que a lo mejor estabas tú tratando de usarme en ese momento, pero esa persona que oró pidiéndote eso,
no es lo mismo que ella siente o que esa persona sentía en mí. Es como si yo o el pastor o cualquiera ora por uno de ustedes y le dice: Señor, bendice a mi hermano, dale un medio de transporte para su trabajo, mira, Señor, que se va caminando, mira. Y al mes le da un carro. Y el que está orando se enoja con Dios. Digo: Dios, ¿por qué le das un carro si yo lo necesito más? O sea, son incongruencias. Y eso a mí me dolió tanto, pero que yo sabía que necesitaba perdonar. Y todas las noches decía: Señor, ayúdame a perdonar a esta persona, ayúdame. Pero cada vez que la veía, sentía dolor. No era perdón. Por eso le digo que no es fácil perdonar. Un año, un mes fue en el cual se fue eso. Ahora, ¿cuántos, levanten la mano, cuántos creen que perdonar es olvidar? Ni uno. Realmente están en lo correcto. ¿Por qué? Porque si yo le estoy contando esto, es porque no he olvidado. Porque el perdón no es olvidar, es liberar, es soltar a la persona. Es decir, cuando tú ves a esa misma persona, la vuelves a amar en Cristo. Ya no tienes ese rencor, esa cosa, esa sensación interna para cuando tú ves a esa persona, ¿sí? Entonces, eso es verdaderamente perdonar, liberar, soltar a la persona que te ofendió. Y el perdón en nosotros como cristianos no debe ser una opción, sino una obligación. Cuando los discípulos oyeron estas dos enseñanzas de Jesús acerca de los tropiezos, acerca del perdón, se dieron cuenta que necesitaban fe. Y por eso en el versículo 5 les dice: Señor, aumentanos la fe. Y curiosamente, nuestro Señor Jesucristo, tiempo atrás, les había dicho varias veces: hombres de poca fe, ¿dónde está su fe? No lo hicieron por su poca fe. Y ahora les cae el 20, ¿sí? Que tenían una escasa fe. Pero en esta ocasión, nuestro Señor no les habla tanto en cuanto a cantidad de fe, porque menciona de un grano de mostaza, si tuvieras fe como un grano de mostaza. En otro pasaje sí dice que la semilla de mostaza es la más pequeña, pero cuando crece es la de las más grandes de las hortalizas y donde los pájaros pueden hacer sus nidos. Pero aquí estaba hablando básicamente acerca de un grano, ¿sí? No les dice es que necesitan más cantidad de fe, sino la calidad. ¿Qué tipo de calidad de fe es la que ustedes practican? ¿Sí? Porque un sicómoro, y ya había comentado el hermano, es un árbol de altura unos 15 metros, pero sus sombras, todo lo que da su copa, por decirlo así, daba hasta 20 metros, o sea, daba una sombra impresionante. Pero lo más importante eran sus raíces. Eran unas raíces complejas, abundantes, imposibles de desarraigar. Y por eso el Señor les dice: para la fe no hay imposibles, ¿sí? La fe nos capacita para superar todo sicómoro, todo problema. Ese es lo que el Señor les estaba diciendo a los discípulos. Y finalmente la cuarta enseñanza acerca del servicio. Si ustedes dicen: pastor, es que yo hago esto, miren, le limpio acá, le hago esto y si el pastor le dice: sí, siervo inútil, usted no se vaya a enojar. ¿Qué dice el versículo 10? Siervos inútiles somos, porque lo que se nos dice, lo hacemos, ¿sí? Así es que el que no sirve, no sirve, ¿sí? Ahora, ¿por qué esta introducción? Porque ahora viene una quinta enseñanza acerca de la gratitud. Y eso vamos a leer, ya tienen su Biblia,
Lucas capítulo 17, versículo 11. Dice así: yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió, glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias, y este era samaritano. Respondiendo Jesús, dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Vamos a orar. Bendito Dios, te damos gracias en esta preciosa mañana por la disposición de cada uno de los que estamos aquí, Señor. El anhelo, el deseo, Señor, de escuchar palabra tuya, Señor. Usa mi vida, Señor, para que sea ese instrumento que tú uses, Señor, y pon en cada uno, Señor, un corazón sensible y receptivo para que tu palabra haga lo que tú quieres que sea, Señor, y haya fruto al 100%. Señor, gracias, Dios, te lo pedimos en el nombre precioso de tu Hijo amado. Amén. Bien, para nosotros, para el cristiano verdadero, la gratitud, como decíamos, del perdón tampoco debe ser una opción, sino una obligación. Y nosotros debemos ser agradecidos con Dios, no solamente en las buenas, sino en las malas. No solamente en la abundancia, sino en la escasez. No solo en la salud, sino en la enfermedad. Eso es lo que nos distingue de los que no creen en Dios. Cuando te dicen, yo doy gracias por mi enfermedad. ¿Cómo? ¿Qué, estás loco? Pues sí, la palabra es locura para los que no creen, pero para nosotros es poder de Dios. Esa es la diferencia, ¿sí? Solamente darle gracias a Dios cuando las cosas están bien, cualquiera lo hace, probablemente. Pero cuando están las cosas mal y serle agradecido a Dios, ¿sí? Eso es la diferencia. Gloria a Dios, aleluya. Hay mucha gente, desgraciadamente, que es mal agradecida con Dios, ¿sí? Dios les da, les suple, pero realmente no le dan gracias a Dios por lo que tienen. Esta historia que acabamos de leer es exclusiva de este evangelio. Y dice el versículo 11, no sé si está el mapa, dice: yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Galilea, Samaria. Ahorita vamos a hablar un poquito posterior a esto. Pero esto significa que Jesús venía aquí bordeando. ¿Por qué? Porque en aquel entonces judíos y samaritanos no se llevaban. Eso lo vamos a ver más adelante, ¿sí? Entonces, esto no fue casualidad, ¿sí? En Dios no hay casualidades, ¿sí? Sabía Jesús que tenía que pasar por aquí, ¿sí? Porque había una gran necesidad, había gente que le necesitaba, un grupo de leprosos, que iba a ser la última vez, porque Jesús sabía que esta era la última vez que pasaba por aquí y la última oportunidad que tenían ellos para ser limpiados. Versículo 12 y 13 dice: y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Realmente la traducción correcta es: cuando estaba por entrar a un pueblo o a una aldea, un grupo de 10 leprosos le salieron al encuentro. Y ahorita vamos a ver el por qué esta diferencia. Pero primero vamos a hablar un poquito de la lepra, ¿sí? No sé si pueden pasar. Esta no es sacado de una película de zombies. Esto es realidad.
Esta es la más tranquila. Este es anterior. La lepra es causada por el bacilo de Hansen, que es el anterior, la que se veía, es el Mycobacterium leprae, que es muy similar al de la tuberculosis. ¿Sí? Es una enfermedad infecciosa, transmisible, que en aquel entonces era incurable. De acuerdo al tiempo de evolución que tenía esta persona con la lepra, empezaba con lo siguiente. No sé si se puede apagar aquí. Empezaba con nódulos, o sea, con estas bolas. O sea, poco a poquito iba deformando el cuerpo de la persona. La que sigue, ¿sí? Úlceras, y de estas úlceras empezaba a emanar un olor putrefacto. La que sigue, ¿sí? Aquí los tendones se contraían de tal manera que hacían que las manos tuvieran garra, y los músculos, o sea, aquí no se ve, pero más o menos aquí, se atrofiaban de tal manera que básicamente eran personas que estaban sobre su esqueleto. La que sigue, y la anterior, perdón. Bueno, aquí empezaba ya a perder dedos. La que sigue, perdían dientes, dedos, la nariz, orejas, incluso manos, pies. O sea, empezaban a ser como tipo monstruos, ¿verdad? De esas de las películas. La que sigue, perdían la sensibilidad, y por lo tanto si se cortaban, ahí se quedaba ni ellos ni sentían que tenían ahí una herida, y esta se infectaba. La que sigue, aquí perdían dientes, nariz, todavía tiene orejas, ya perdió las pestañas, las cejas. La que sigue, aquí dedos. La que sigue, manos, ya prácticamente toda la mano, ¿sí? Los dientes. ¿Qué sigue? Las úlceras, creo que la última, ¿verdad? De donde salía todo ese olor putrefacto, ¿sí? Pero otra cosa que tenían, algo muy interesante, es que afectaba también la laringe. Por lo tanto, todas estas personas se iban quedando sin voz, roncas. Y eso lo vamos a ver más adelante con lo que ellos gritan, ¿sí? La lepra, pues, era una enfermedad que llevaba a la muerte, una muerte lenta y muy dolorosa. El leproso era una persona rechazada por la sociedad, ¿sí? Cuando el sacerdote le determinaba, eres un leproso, lo sacaban de la aldea, del pueblo, ¿sí? Vivían de la basura, eran pepenadores, ¿sí? No tenían derecho a atención médica, ¿sí? Lo que más les atormentaba es que al ser expulsados, ¿verdad?, se alejaban totalmente de su familia, sus hijos, su esposa, el trabajo, los amigos, ¿sí? En sí eran personas ya sin esperanza para la vida. Y la lepra en la Biblia es un tipo de pecado, ¿sí? Por eso Jesús, en el Evangelio según San Juan, capítulo 1, dice que Jesús vino a quitar el pecado del mundo, y esto incluía a limpiar a leprosos, ¿sí? Por lo tanto, la lepra no solamente era una afectación física, como lo vieron, sino una afectación social, porque eran rechazados, marginados, y aparte espiritual, porque el leproso se consideraba que estaba bajo la ira de Dios. La palabra lepra en hebreo es sara'at, que significa azote o significa castigo de Dios. Y si nosotros nos fijamos en el versículo que leímos, ¿cuántos leprosos eran? 10. Más adelante en el versículo 18 nos encontramos que solamente uno era samaritano, extranjero, y los otros 10, por lo tanto, judíos.
Entonces vamos a hablar un poquito de los samaritanos. Si me pasa el mapa, ¿sí? Los samaritanos, ahorita que veamos el mapa vamos a entender un poquito, pero después del rey Salomón, Palestina se divide en reino del norte y reino del sur. Reino del norte Israel, reino del sur Judá. Reino del norte, su capital era Samaria, ¿sí? En Segunda de Reyes, ahí lo pueden ver, capítulos 17 y 18, toda esta historia, dice que el rey de Asiria, no de Siria, de Asiria, invade el reino del norte y sitia por 3 días la capital del reino del norte, que era Samaria. Después de esos 3 días lo invade y se lleva cautiva la gente productiva a Siria, pero deja gente ahí. Pero también llegan gente de Asiria a poblar Samaria. ¿Qué se hace con esto? Una mezcolanza, una mezcla, ¿verdad? No solamente física, sino también en cuanto a religión. Por lo tanto, los judíos que estaban aquí, que su Dios era el Dios de Israel, se tuvieron que conformar también con todos los dioses a los cuales adoraban la gente que venía de Asiria. Entonces, ese fue el motivo de odio y de desprecio de los judíos hacia los samaritanos, ¿verdad? Y por eso los consideraban extranjeros, y por eso no querían tener ningún contacto con ellos, y por eso si alguien venía de Galilea tenía que rodear, ¿sí? Y no pasar por la región de Samaria. Ahora, Jesús no tenía ningún problema con eso. De hecho, tuvo algunos ejemplos de samaritanos, como por ejemplo en este caso, ¿verdad? O como en la mujer samaritana, ¿sí? Sin embargo, era necesario que él hiciera este recorrido un poco más largo a causa de estos 10 leprosos. Bien, sin embargo, estos 10 leprosos, ¿sí? Se olvidaron todas las barreras de odio que había entre samaritanos y judíos a causa del sufrimiento y el dolor de su enfermedad, ¿sí? Sin duda, estos 10 leprosos habían oído de Jesús y de sus milagros, y por lo tanto, cuando ellos le dicen en el versículo 13, acuérdense que casi no podían hablar, entonces muy probablemente se dijeron, vamos a tratar de que llamar la atención, porque cuando vieron a Jesús y a sus discípulos estar cerca, ellos con lo que les quedaba de extremidades, con sus trapos todos rasgados, mugrosos, trataron de llamar la atención a Jesús y se pusieron de acuerdo en gritar, Jesús, Maestro, o sea, con una voz que apenas le salía, ¿sí? Porque acuérdense que afectaba las cuerdas vocales, la laringe, ¿sí? Ahora es interesante aquí, en esta frase que dice, Jesús Maestro, ten misericordia de nosotros, por 2 cosas. Número 1, les dicen maestro, que es rabí, raboni, ¿sí? Que significa una persona con autoridad, una persona importante, ¿sí? Eso es lo que les estaba diciendo, ¿sí? Los leprosos judíos conocían de lejos al Dios de Israel, su fe era escasa, superficial. No así el samaritano, que con toda la mezcolanza que venían de adorar a muchos dioses de los asirios, pues ya no sabía ni qué. Pero viendo su sufrimiento, su dolor y que prefería morir, pues también se unió a decir esa frase, Jesús Maestro, ten misericordia de mí. Bien, pero en segundo lugar, si ustedes se fijan en la frase, no le están pidiendo sanidad, no le están pidiendo limosna. Señora, socórrenos con unas monedas. Le están pidiendo misericordia, es decir, la compasión, es decir, el impulso que da una persona para ayudar a la otra, ¿sí? Y Pablo dice que Dios es rico en misericordia, en Efesios capítulo 2. Versículo 14 dice,
Cuando él los vio, les dijo: id, mostrad a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Aunque Jesús estaba cansado, porque todo este trayecto que acabamos de ver era a pie, ¿sí? Eso no le hizo a no ponerles atención a ellos. Al contrario, los escuchó en lo que se pudo oír y tuvo compasión de ellos. Y lo único que les dijo, o les dio una orden: id y muéstrense a los sacerdotes. ¿Por qué lo hizo? Por dos cosas. Primero, porque Jesús tendría que cumplir la ley. En Mateo capítulo 5 Jesús mismo dijo: yo no he venido a abrogar, es decir, a suplir, a quitar la ley, sino a cumplirla, ¿sí? Y de acuerdo a la ley, el único que podía declarar limpio al leproso era el sacerdote. El sacerdote tenía que salir de la aldea, porque acuérdense, estos estaban fuera, ¿sí? Eran unos hombres rechazados. Entonces el sacerdote iba y lo examinaba pelo por pelo, piel por piel, 8 días, ¿sí? De acuerdo a la ley. 8 días más era de ofrecer sacrificios, de ofrendas, y después ya se reintegraba a su familia, a su trabajo, y ya con todos los derechos que había perdido se le restituían. Bien, la segunda causa o el segundo punto, ¿por qué les dio esa orden? Es porque quería ver Jesús fe en ellos. Fe. Ellos, por ejemplo, cuando no les dice en ese momento: Jesús maestro, ten misericordia, sean limpios, o váyanse y en el camino van, no les dijo eso, solamente les dio una orden, ¿sí? Y al obedecer mostraron su fe, su poca fe, pero mostraron en obediencia esa fe. Ahora, ¿qué hubiera pasado, así como haya después aquí en los tumultos líderes? ¿Qué tal que si entre los 10 leprosos hubiera visto un líder? Vengan, nos mandan a los sacerdotes, pero si ya nos acaban de expulsar de ahí, nos dijeron inmundos, nos dijeron sabe cuántas cosas, volver ahí, no. ¿Qué hubiera pasado? No hubieran recibido el milagro, sencillamente, ¿sí? No hubieran recibido el milagro. Bien, yo quiero que me acompañen, pongan un separador aquí en la que estamos, pero vamos aquí en el mismo Evangelio, capítulo 5, Lucas capítulo 5, porque vamos a ver la diferencia con otro leproso. Capítulo 5 de Lucas, ¿ya lo tienen? Versículo 12, pero yo quiero empezar con la parte final. La parte final del 12 dice, diciendo: Señor, si quieres puedes limpiarme. El 13, entonces extendiendo él la mano le tocó diciendo: quiero, sé limpio, y al instante la lepra se fue de él. ¿Por qué Jesús no actuó con los 10 leprosos así? Al instante se va la lepra. Porque en este leproso de este capítulo 5, en la parte inicial del 12, dice: sucedió que estando él en una de las ciudades se presentó un hombre lleno de lepra, el cual, viendo a Jesús, se postró con el rostro en tierra y le rogó. ¿Qué pasó? Este leproso, ¿sí?, se postró, se humilló, adoró a Jesús, le reconoció, ¿sí?, como Dios, ¿sí?, porque si no, no le hubiera pedido nada, ¿sí? Pero a estos 10 no pasó nada con ellos.
Entonces lo que Jesús quería es ver fe en ellos. Y si ellos no hubieran obedecido, no hubiera sucedido nada. Pero en esa obediencia mostraron algo de fe y fueron rumbo a los sacerdotes. Ellos no habían entendido que cuando Jesús les ordena que vayan a los sacerdotes, está asegurando al 100% a Jesús su limpieza, porque no iba a llevarlos al sacerdote para que nuevamente los expulsara, ¿sí? Entonces es eso. Cuando iban por el camino, los 10 leprosos empezaron a ver que sus dedos empezaban a crecer, sus manos a normalizarse, ¿sí? Su nariz se empezaba a formar, sus oídos, su piel ahora ya era como de bebé, ¿sí? Y empezaron, me imagino, que decir, ¡oh, milagro! ¡Gracias! Pero ¿qué pasó? Volvamos al 17, al capítulo 17 y el versículo 15 y 16. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias, y este era samaritano. De los 10, solo uno reconoció que la mano de Dios salió de la palabra de ese hombre, ¿sí? Y con todo su corazón volvió a él. Y dice la palabra, era samaritano, era extranjero, era de los que los judíos no querían saber nada de él. Y los otros 9 olvidaron quién les dio esa palabra. Solamente ellos se dedicaron a ir con los sacerdotes, ir al templo, a ofrecer sacrificios. Pero el samaritano entendió que del hombre que había salido esa palabra, había salido poder de Dios, y que él era el verdadero templo, el verdadero sacrificio, el verdadero sumo sacerdote que él necesitaba. Y por eso regresó glorificando a Dios, adorándolo, dándole gracias. Adoró más al sanador que a su sanidad, ¿sí? Los otros 9, ¿qué pasó? No se les quitó la sanidad, porque Jesús es así, Dios es así. Cuando te sana, aunque después tú le des la espalda, ¿sí? Los otros 9 en los siguientes años probablemente testificaron, nosotros fuimos leprosos, pero una vez vimos a un hombre de lejos que nos dijo que nos presentáramos con los sacerdotes, pero realmente pues nunca lo conocimos, nunca nos relacionamos, nunca nos acercamos a él, nunca le dimos las gracias a él. Seguían con lo de antes, con una vida vacía y seca. Ellos representan a los fariseos, a los orgullosos, mientras que el samaritano representa a los rechazados, a los que con corazón humilde reconocen a Jesús como su Mesías. Versículo 17 dice, respondiendo Jesús dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados y los 9 dónde están? Este versículo realmente no lo leamos así, tan simple. Yo creo que fueron unas palabras con mucho dolor de nuestro Señor, ¿sí? Un dolor que le hizo hacer una pregunta, ¿no son 10 los que fueron limpiados? Nosotros, hermanos, tenemos que reconocer, ¿sí?, lo que Jesús ha hecho por nosotros, buscarlo, ser agradecido. Y es lo que Dios espera, que tengamos un corazón agradecido y adorador. Pero ¿sabe qué? Muchas veces se encuentra ingratitud. ¿Dónde están los otros 9? Yo creo que es una pregunta que sigue haciéndose Jesús. ¿A cuántos yo he limpiado de su lepra espiritual? ¿Cuánta gente conoce de mí? Y sin embargo, siguen igual.
no se vuelven a mí. Solo, fíjense, el 10%, si tomamos en cuenta los 10 y solo uno regresó, solo uno es agradecido con el Señor, ¿sí? Los demás siguen igual, vacíos, secos. Por eso no debemos nosotros que decir en un momento dado, si nuestra vida se siente vacía, ¿para esto Jesús me salvó? No. Debemos ser como el samaritano, ¿sí? El samaritano ya no quería ser igual. El samaritano había sido testigo de cómo los fariseos robaban a las viudas y les quitaban sus casas. Había sido testigo de cómo los escribas hacían leyes, pero no para ellos mismos, que no las cumplían ellos. Habían visto a los sacerdotes ser sobornados y sobornar. Habían visto la casa, el templo de Dios, ser cueva de ladrones. Y el samaritano dijo, eso no es la verdad. Yo quiero lo verdadero. Y los 10, cuando le dijeron maestro, estaban reconociendo que ese hombre tenía la verdad, pero solo uno tuvo hambre de esa verdad. Aleluya. Quiero lo verdadero. Aleluya. Versículo 19. Espérame. Versículo 19, y le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Esa historia termina en donde el ex leproso samaritano no solo obtuvo su sanidad, sino su salvación. Cuando uno es agradecido con Dios, escuche bien, Dios le da más de lo que merecemos. Sí. Y concluyo con esto. En cuanto a la gratitud, hermanos, ¿a quién nos parecemos? ¿A los 9 judíos o al samaritano? Respóndase usted dentro. Porque siempre estamos inclinados a pedir y no a agradecer. Estamos inclinados a suplicar, pero no a glorificar a Dios. El sanar a los 10 leprosos, hermanos, solamente demostraba el poder, la divinidad, la misericordia y el amor de Jesús. Y nosotros como ex leprosos espirituales, porque si la lepra es tipo de pecado y nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, para nosotros nuestro corazón debe ser un manantial que fluya en agradecimiento y gratitud hacia el Señor. La condición actual del ser humano es de lepra espiritual, hermano. ¿Sí? Hay rechazo por todos lados, rechazo por ser pobre, rechazo por tener tal sexo, rechazo por cualquier religión. Pero oiga bien, para Dios no hay acepción de personas. Hay gente que me ha dicho, yo no me acerco a Dios porque quiero seguir con mi vida de pecado. Pero Jesús les dice a todas esas personas, el que viene a mí, no le echo fuera. Esta mañana, hermanos, no es tiempo de pedir, es tiempo de agradecer a Dios. Tiempo de agradecer a Dios. Quiero que se le pongan de pie. No sé si hay...